Con permiso, saludos amados hermanos y amigos de este canal Tú Puedes. Continuamos con nuestros temas de guerra espiritual y nos habíamos quedado con la cita de Lucas capítulo 11 versículo 21. Este texto que dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿De qué nos habla? Nos habla del elemento de territorialidad de el hombre fuerte, nos habla de principados, nos habla de reinos, nos habla del establecimiento de un tipo de gobierno espiritual. Este tipo de gobierno espiritual nosotros lo podemos ver en la Biblia, que nos viene representado por esos reinos terrenales, gobiernos políticos, naciones que interaccionan una con otra, pero también, digamos, dentro de la misma nación, lo que serían los poderes que hay dentro de esa nación, algunos evidentes, como son las grandes instituciones, los personajes que tienen algún tipo de relevancia, jerarquía del tipo que sea intelectual, económica, del tipo eh, político, industrial, cualquiera que sea la forma como una persona se ha hecho importante, influyente, tiene que ver porque pesa dentro de las decisiones y los movimientos que se hacen en los pueblos. De ahí seguimos, por ejemplo, al hogar y podemos continuar con la persona. En el hogar nosotros encontramos ese tipo de influencia, encontramos esas luchas espirituales, esos choques entre las personas que habitan en el hogar, pero también encontramos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Esas batallas, encontramos esas confrontaciones internas, lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, la batalla espiritual que tenemos entre el bien y el mal. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, en nuestro espíritu, pero también encontramos esa concupiscencia que es el instrumento que el maligno utiliza, ¿verdad?, para afectar nuestra conducta mediante la seducción de nuestra alma, de nuestros deseos y nuestros apetitos carnales. Pero quedándonos en esta dimensión de lo que son las ciudades, lo que son las naciones, veamos a Jesús que cuando ingresa al mundo, la palabra nos dice que la luz vino al mundo. Es la invasión de la luz a las tinieblas. Normalmente nosotros pensamos que las tinieblas invaden a la luz. Pero en el mundo espiritual y en la historia que a nosotros nos toca vivir, lo que podemos contar es que el cielo ha invadido el mundo oscuro espiritualmente que hay en esta tierra. El texto dice que la tierra que habitaba en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesús llega, Jesús hace que el mundo espiritual se revolotee. Se arma un movimiento en el mundo espiritual de tal manera que encontramos, por ejemplo, cuando Jesús va a Gadara, que se va a encontrar allí con el endemoniado gadareno, los demonios inmediatamente le dicen, nosotros te conocemos. ¿Desde dónde se conocen? Bueno, desde allá, desde cuando estaban ellos allá en el cielo, ¿verdad? Esos ángeles que perdieron su morada.
que desde mi punto de vista son los demonios, pensando que las moradas no son lugares, sino el cuerpo angelical que tuvieron que abandonar. Esos demonios que reconocen a Jesús comienzan a manifestarse inmediatamente. Jesús aparece. Encontramos también a Jesús hablando con los judíos cuando lo acusan de echar fuera demonios por Beelzebú. Y Jesús dice: si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios. También dice: si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. Mateo y Lucas. Está igualando, por supuesto, el dedo de Dios al Espíritu de Dios. Jesús dice: si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos está entre vosotros, se ha acercado a vosotros. Y es esta presencia del reino de Dios que tiene que enfrentar al mundo espiritual. ¿Cómo lo sabemos? El nacimiento de la iglesia. Vayamos al nacimiento de la iglesia. Nacimiento de la iglesia, capítulo 16 del Evangelio de Mateo. ¿Qué dice Jesús? Jesús hablando con Pedro, están sus discípulos allí. Jesús preguntándole a sus discípulos acerca de él. Tiene la respuesta famosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. De ahí Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, mas sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Nosotros decimos: ¿qué son las puertas del Hades? ¿Qué son? Las puertas del Hades son cualquier umbral que una vez traspasado, nuestros pies terminan en el infierno. Entonces, corrijo, podrían terminar en el infierno. ¿Por qué digo podrían? Bueno, porque usted, que durante su vida traspasará muchas puertas del Hades, muchas puertas que conducen al infierno, tiene legítimamente la oportunidad en Dios de encontrarse con la palabra de Dios, encontrarse con el Evangelio. Y es ese encuentro con el Evangelio que hará que tus pies no terminen en el infierno a pesar de haber traspasado las puertas del Hades. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la iglesia? Que las puertas del Hades no resistirán la embestida de la iglesia. Entonces, es en este momento donde Jesús está dando la hoja de vida, o digamos, la descripción de trabajo, la descripción del puesto llamado iglesia. Nosotros, llamados a ser iglesia, encontramos la descripción de nuestra función aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Iglesia, vocación a la calle. Iglesia, vocación a perseguir el mal, no a huirle al mal. Hay una historia que voy a contar y que tiene que ver justamente con esto, porque en el ideario de los cristianos, especialmente los evangélicos, pensamos que la idea es vivir en paz. Y entonces vivir en paz con todos. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Y vine a traer guerra entre padre y madre, vine a traer guerra entre hermano y hermana, entre padres e hijos, vine a traer guerra entre la familia. Entonces, ¿cómo será la guerra entre los que no son familia?
¿Qué es lo que Jesús nos está hablando? Jesús nos está hablando del mundo espiritual. Jesús nos está hablando de que hay una contradicción natural entre el mundo en que vivimos y el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, que no quiere ser alumbrado, que no quiere mirar hacia su interior, que huye de la fealdad que él mismo reconoce que hay en él. Y que mientras más escondida pueda tenerla, mejor. Eso de lo que estamos hablando es lo que nos encontramos cuando Jesús da la idea. Por primera vez Jesús dice, yo, Jesús, voy a edificar mi iglesia, mi iglesia. Es decir, la iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es quien la edifica. Jesucristo es quien la levanta a su iglesia. Ahora, eso no significa la gente que está en el templo. Entre las gentes que están en el templo está la iglesia de Cristo. ¿Todos los que están en el templo son iglesia? No. No. Porque la iglesia y el cuerpo de Cristo son iguales conforme a la descripción que hace Hechos capítulo 2 con Primera de Corintios capítulo 12. En el versículo 13 de Primera de Corintios, el texto dice que el Espíritu de Dios mete, introduce, zambulle en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A los que se van a salvar. Por un mismo Espíritu fuimos todos injertados en un mismo cuerpo. En Hechos capítulo 2 dice, versículo 47, dice que el Espíritu de Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estamos hablando de lo mismo. Los que van a ser salvos, los que están en el cuerpo de Cristo, son añadidos por el Espíritu, ¿verdad? Y a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo mismo. Y Efesios capítulo 1, versículos del 20 en adelante, nos dice justamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús define que su iglesia será edificada por él. Nadie me edifica cuerpo. Nadie. Es Jesús mismo. Y por eso Jesús dice, a mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús es el dador de la vida. Y estar en el cuerpo de Cristo es realmente haber recibido la vida. A esa iglesia Él le da una comisión y la comisión es de encontrar las puertas del Hades y irles arriba. Sería como los buscapleitos. El cielo quiere que nosotros busquemos pleito con las tinieblas. ¿Cuál es la idea general en el mundo de hoy? No contienda con nadie. Nosotros vemos muchas religiones que se preparan para no discutir con nadie, pero eso choca con la Escritura. El Señor quiere que nosotros discutamos. Bueno, vayamos al libro de Judas, donde dice claramente que debemos presentar defender ardientemente que contendamos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. Tenemos que contender por la fe. Eso significa que nosotros no debemos quedarnos callados cuando tenemos que argumentar y decir lo que conviene al respecto de el estado del hombre en su estado natural, la oferta de Dios para salvación, la verdadera oferta, el verdadero camino, la respuesta verdadera, la manifestación real de esa respuesta.
que es una vida que se somete a Dios y que se dispone a, de manos del Señor, echar la batalla espiritual. Esa batalla espiritual nos lleva a buscar las puertas del Hades. La idea, amados, de que la iglesia conviva con el mundo sin confrontarla, sin denunciarla, ¿verdad? Ese no decir nada, ese quedarse callado, ¿verdad? Como son las palabras de aquel Martin Luther King, que dice que su enojo no es con los malos, sino con los buenos, que no se molestan con la maldad del malo. Los que se quedan tranquilos. Y es justamente eso lo que encontramos en Hanani, que desde la perspectiva de la batalla espiritual tenemos que verlo como alguien que se contentó por mucho tiempo con la situación que vivía la ciudad. Una ciudad cuyos muros estaban caídos, una ciudad cuyas puertas estaban quemadas, sus ventanas derribadas, y una ciudad que, llamada a vivir en un estado de santidad y con identidad, de repente se presenta en una ruina total. En el próximo video nosotros vamos a estar hablando de lo que representan los muros. Pero es importante que nosotros entendamos esto de nosotros habitar en el lugar en donde están las puertas del infierno, las oportunidades del infierno, los instrumentos del infierno, las armas del infierno. Y vivir nosotros sin ningún tipo de contradicción, más bien en contubernio, más bien en abrazo, más bien tolerando y muchas veces justificando con nuestra amistad que la Biblia rechaza, porque el texto bíblico dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No resulta cómodo decir y no suena bien decir que la iglesia tiene que ser enemiga del mundo, que la iglesia no puede ser amiga del mundo. Y que si la iglesia va a ir al mundo, tiene un solo propósito para ir al mundo, es evangelizarlo, es predicarle a Jesucristo, es mostrarle a Jesucristo. No puede haber amistad con el mundo. ¿Y qué quiere decir que no puede haber amistad con el mundo? Que no podemos usar sus costumbres, que no podemos seguir en ese mismo río de maldad. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vosotros estuvisteis también en esa maldad, allí en donde el rey y príncipe es el diablo, en donde es él el que pone las reglas de vida. Hemos nosotros de seguir igual allí, tolerando, viendo todas las cosas iguales, sin decir nada, apoyando y muchas veces también aplaudiendo. Como dice el apóstol Pedro, no solo las apoyan, sino que se complacen en ellas y también entonces las hacemos. Vamos a continuar en el próximo video hablando acerca de lo que implica hacerle frente a ese hombre fuerte que está tranquilo guardando su palacio. Vamos a explicar con detalle esta parte de este verso, a qué se refiere ese palacio, a qué se refiere esa tranquilidad. Y entonces vamos a ver cómo se levanta Hanani, ¿verdad? Y como decíamos, cómo él sabe a quién recurrir o cómo llega a un momento dado a tener la luz para recurrir a quien debe recurrir. Como decíamos, a alguien que tiene el oído del rey, alguien que le habla al rey.
Nos vemos en el próximo video. Tú puedes.